Hola, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Artes y Diseño, de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, maestra Erlinda Sánchez Laurel, nos da un gran gusto estar aquí con ustedes en esta parte de la bienvenida de la generación 2023-1, en este propedéutico en clave de género, porque hay una importancia grande de cuidarnos de manera colectiva, desde los derechos humanos, con la férrea convicción que debemos vivir una vida libre de violencia. Y así construir un espacio seguro para todas, todos y todes, y prevenir la violencia de género. Es una tarea conjunta de nuestra comunidad y que somos parte de esa comunidad. Voy a presentar a las ponentes del día de hoy. Recuerden que tenemos la semana del propedéutico en clave de género. Tendremos varios tópicos en los cuales tenemos que ir abordando y que lo hacemos con mucho gusto y lo hemos preparado para todas, todos y todes ustedes. Y es justo, hoy toca el turno a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género de la Unidad del Sur. Y hoy nos van a platicar qué es la Defensoría de los Derechos Universitarios, qué es la Unidad Sur, qué hace y a quiénes atiende, en qué consiste la atención a la violencia de género y cuál es la ruta de atención y la importancia de la denuncia. Entonces, permítanme presentarles. Sabemos de antemano que las semblanzas curriculares nunca dan como fe a que toda una trayectoria, todo un trabajo, pues bien de suma, bien nutritivo y de un hacer y un andar, pues que está ahí, ¿no? En un accionar, pues muy activo. Pero bueno, nos dan un indicio de quiénes son las personas que hoy nos van a hablar. Y voy a presentar a María Esther Rodríguez Dionisio, que tiene una formación académica en la Universidad Autónoma Metropolitana, con la licenciatura en psicología. Tiene cursos realizados como estrategias de intervención psicológica para mujeres que viven violencia, intervención desde la terapia psicocorporal, abordaje terapéutico en violencia sexual y aborto desde la psicología feminista, identificación del riesgo en mujeres en situación de violencia, simposio de concientización del feminicidio, Asociación Psicológica Raíces y Violetas, curso virtual Psiquiatría y Psicología Infantil y Adolescente del Centro Especializado en Psicología de la Salud, curso Notificación de Malas Noticias y Estrés Postraumático con CENAPRED, Facultad de Psicología, el taller Violencia Sexual y Derechos Humanos impartido por la licenciatura en Derecho Joaquín Alonso, el curso Prevención del Suicidio impartido por el Hospital Psiquiátrico Samuel Ruiz, el diplomado Violencia de Género, Políticas Públicas y Derechos de las Mujeres, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Su experiencia laboral es prestadora de servicios en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad, Atención a la Violencia de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, de agosto del 2020 a la fecha. Es prestadora de servicios en la Unidad de Atención de Denuncias UNAF de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue de febrero a agosto. Y en mayo del 2019 a enero del 2020 fue facilitadora de habilidades emocionales del programa de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes Pilares. Y ahora permítanme presentar a la abogada Delia Beatriz García Valencia. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestrante en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudio, ha sido becaria en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Trabajó como asistente de investigación en el Seminario de Filosofía de la Facultad de Derecho. Fue visitadora adjunta auxiliar en la Cuarta Visitaduría y posteriormente coordinadora de delegación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Actualmente es abogada en la Defensoría Adjunta de Atención a la Violencia de Género de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, donde también coordina el área de Servicio Social de Derecho. Y es un gusto tenerlas aquí. Muchas gracias por ser parte de esta bienvenida y adelante, vamos con ustedes. Muchísimas gracias, maestra Carmen, por la presentación y sobre todo por el espacio que nos está proporcionando la Facultad de Artes y Diseño para hablar sobre el tema de la violencia de género. Entonces, pues también aprovecho para
dar la bienvenida a todas las personas que se integran a la comunidad estudiantil en la Facultad de Artes y Diseño. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la Defensoría, cuáles son sus actividades y pues sobre todo qué funciones tiene para la atención a la comunidad universitaria. Bien, en este caso, la Defensoría Universitaria ya tiene bastantes años existiendo, pero actualmente ha cambiado porque se ha agregado una nueva área que es atención a la violencia de género. Anteriormente solo conocía sobre derechos universitarios que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la inscripción, el derecho a tener una credencial, a hacer uso de los espacios universitarios, por ejemplo, a la revisión de calificaciones o a la rectificación de calificación. Pero, pues, un poco me he saltado y empecemos con que la Defensoría Universitaria es el órgano creado por el Consejo Universitario para salvaguardar o proteger los derechos que tenemos por la legislación universitaria en favor de estudiantes y académicos de la UNAM. ¿Cómo se protegen estos derechos? Pues la Defensoría interviene para alcanzar soluciones a los problemas planteados por los estudiantes y académicos. La Defensoría tiene cierta competencia, entonces interviene cuando la competencia se lo permite. La Defensoría no juzga ni emite sentencias, sino que emite recomendaciones dirigidas a las autoridades cuando se ha vulnerado un derecho establecido en favor de académicos o estudiantes. Como les mencionaba, la Defensoría cuando surge únicamente conocía de derechos universitarios, pero hoy en día cuenta con dos áreas: derechos universitarios y por el otro lado está atención a casos de violencia de género. Bien, justo hoy hablaremos sobre esta atención en casos de violencia de género. La Defensoría tiene competencia a través del Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, que fue publicada en la Gaceta el 13 de agosto del 2022. Aquí se establecen atribuciones en materia de violencia de género. Empecemos por la primera, que es proporcionar asesorías en materia de violencia de género. Es decir, esta asesoría no significa que ustedes se acerquen a nosotras contándonos sobre la violencia de género vivida. Nosotras vamos a tomar como la decisión en automático de iniciar una queja. ¿Por qué? Porque está principalmente la decisión que ustedes tomen sobre si quieren iniciar una queja o, por ejemplo, si tienen duda de si se trata de violencia por razones de género, pues también el acercarse puede ayudar a pues tener mayor claridad sobre lo que estamos viviendo. O vamos a ver más adelante que también hay otras opciones cuando se acercan a la Defensoría y no solamente estas asesorías. Recibimos y atendemos quejas del alumnado, del personal académico y del personal administrativo por actos o omisiones que constituyan violencia de género. Y de igual manera, coadyuvamos con las autoridades en la estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y cualquier otra forma de violencia en la UNAM. Porque recordemos que no solamente está esta violencia que se vive por razones de género, sino también podemos vivir violencia por otras razones. Por ejemplo, discriminación por nuestra condición, ¿no? Puede ser por una cuestión de edad, puede ser por una cuestión de discapacidad, ¿no? Entonces, estas discriminaciones también constituyen actos de violencia. Y es importante que, pues, todas las autoridades, incluyendo también en este caso a la Defensoría, pueda coadyuvar
no solamente con la atención, es decir, cuando ya ha pasado este evento de violencia, sino también con la prevención. Y pues saber que siempre se pueden acercar y somos muy reiterativas en esta parte si tienen alguna duda, ¿no? Bien, los principios en el Estatuto de la Defensoría se componen por, la Defensoría tiene esta característica de ser independiente, es decir, que mantiene esta independencia del resto de las autoridades, actúa bajo el principio de buena fe, es decir, que a todas las personas que se acercan a la Defensoría a contar la violencia de género que han vivido, son escuchadas y totalmente, pues aquí creemos sobre esa violencia vivida. También mantenemos el principio de la objetividad, la imparcialidad, la legalidad, debida diligencia, la confidencialidad y la eficiencia. Uno de los principios en los que es importante también pues recalcar es el de la confidencialidad. En el momento en que ustedes se acercan con el personal de la Defensoría, nosotras mantenemos totalmente esta obligación de que nadie más se va a enterar de lo que nos estén contando. Entonces, esa es nuestra obligación de confidencialidad y asimismo, pues se vincula mucho con este derecho que ustedes tienen de decidir si quieren iniciar un procedimiento de queja o no. Bien, aquí en el sentido de hablar sobre cuáles son las actividades que realiza el área de atención a los casos de violencia de género, pues se mencionarán algunos datos y para ello le cedo la voz a la compañera Esther. Adelante, Esther. Bueno, pues muchas gracias. Yo les voy a compartir pues estos datos, ¿no?, que tenemos en cuanto a la atención a casos de violencia de género. No sin antes sumarme pues también a la bienvenida para las personas que van ingresando a la Facultad de Artes y Diseño. Y bueno, la Defensoría es la única instancia dentro de la universidad que cuenta con un personal especializado en la atención de los casos de violencia de género. ¿Por qué? Porque el personal que conforma la Defensoría son trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas. Todas nosotras estamos especializadas en dar atención a estos casos de violencia de género. Es importante también decir que cada caso del cual nos enteramos se le da un trato diferenciado, porque aun cuando es violencia de género, tiene sus particularidades y especificidades. También es importante que para establecer contacto, ¿no?, el área de psicología brinda una contención emocional. Esta contención emocional se hace a partir de que la persona nos relata los hechos vividos y ahí nosotras identificamos cuáles fueron las afectaciones emocionales, también de pensamientos, de actitudes que tiene la persona por haber sufrido esta violencia. Por lo que es importante mencionar que en estas atenciones pues podemos establecer estrategias para que pueda ir regulando sus emociones. Otra cosa importante es que la Defensoría va a dar atención a las quejas que se estén presentando por violencia de género. Este seguimiento es por ambas áreas, por el área psicológica y por el área jurídica. Estas quejas que se hayan presentado ante las entidades académicas o ante la propia Defensoría.
En caso de que los hechos de violencia de género puedan constituir un delito, la Defensoría brinda acompañamiento ante el Ministerio Público siempre y cuando la persona que ha vivido la violencia acepte o bien también lo solicite. Este acompañamiento es de ambas áreas, la psicológica y la legal. También la Defensoría puede solicitar la implementación de medidas precautorias ante los titulares de las entidades y las dependencias cuando este asunto lo requiere. Estas medidas precautorias son para proteger a la persona víctima de violencia de que se sigue incurriendo en casos donde pueda seguirse generando la misma violencia. Bueno, continuamos con la ruta de atención. En este primer contacto, vamos a recibir la atención del área de trabajo social. Este primer contacto puede ser a través de la línea telefónica de la Defensoría, de la página web, de Facebook, de Twitter, en donde la persona que la atienda le va a solicitar sus datos personales, además, le va a solicitar que por favor le haga una breve descripción de los hechos que ha vivido y posteriormente canalizará a la psicóloga y a la abogada que le va a dar acompañamiento en este hecho de violencia. Es importante informar y decir que la persona que ha vivido la violencia puede solicitar en ese momento que requiere solo el acompañamiento jurídico o el acompañamiento psicológico o ambas áreas. Posteriormente, cuando el área de psicología la contacta, estamos en la contención emocional, de acuerdo a los hechos que esté relatando, también vamos a mirar la posibilidad del acompañamiento psicológico, que siempre es muy importante en las situaciones donde se ha vivido violencia. Lo vamos a revisar de manera conjunta con la persona porque es importante explorar si la persona ya ha iniciado un acompañamiento psicológico o bien si se tiene que iniciar por las afectaciones que se están presentando. ¿Dónde canalizamos? Canalizamos al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. También podemos canalizar al PIAP de la FES Iztacala, o bien nosotras como psicólogas dar ese acompañamiento en atención psicológica durante una serie determinada de sesiones. Bueno, viene el siguiente paso, que es la queja, para lo cual ahí nos va a explicar mi compañera Delia. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Pues en este caso, respecto a la queja, es importante que recordemos que al inicio hablábamos sobre que la Defensoría tiene como finalidad o el objetivo de su creación fue para proteger los derechos de
del personal académico como del estudiantado, pues en este caso, cuando hablamos de derechos, también por el otro lado hay obligaciones. Entonces, en estas obligaciones, la principal que tenemos, o que engloba de manera general estas obligaciones, es también el respeto hacia el resto de la comunidad universitaria. Entonces, cuando no estamos cumpliendo con esta obligación del respeto hacia las demás personas de la comunidad universitaria, pues uno de los mecanismos para hacer frente a este incumplimiento de esa obligación, y también por el otro lado a esa defensa del derecho de la persona a una vida libre de violencia, pues es la queja. Entonces, como ya lo mencionaba Esther, la instrumentación de la queja también tiene este acompañamiento a las personas que han vivido la violencia de género, para que se pueda elaborar ese documento donde contenga qué es lo que ha pasado, cuál ha sido esa violencia, también cuándo ha ocurrido, dónde ha ocurrido la violencia. Una vez que se realiza ese documento y se formaliza la queja, lo que realiza la Defensoría es remitirla a la entidad académica. En este caso, ejemplificando, es si una persona estudiante, por ejemplo, de la Facultad de Artes, y formaliza su queja, la Defensoría envía esta queja al director para que se inicie el procedimiento. Asimismo, cuando se inicia el procedimiento, también se solicitan medidas precautorias. Estas medidas precautorias son para prevenir futuros daños o futuras violencias, porque por el tipo de violencia, la intensidad de violencia que se esté viviendo, o también ante el temor de que puedan existir represalias por esa queja, ¿no? Entonces, estas medidas precautorias, quien las implementa es la entidad académica, en este caso la Facultad de Artes y Diseño. Pues como les mencionaba, la Defensoría, tanto como los derechos y obligaciones de la comunidad universitaria, están establecidas por la legislación de la UNAM. Sin embargo, cuando incumplimos estas obligaciones que tenemos dentro de la universidad, pues no solamente podríamos estar incumpliendo la legislación universitaria, sino también pues otras normas, y en este caso estamos hablando, por ejemplo, del Código Penal. Cuando esto pasa, que se realizan actos de violencia por razones de género, puede que constituyan también delitos, y en ese sentido la Defensoría da acompañamiento en caso de que la persona que ha vivido esta violencia así lo desee, para iniciar su queja. Se le acompaña al Ministerio Público para iniciar la denuncia, no queja, la denuncia. Y en este caso, tanto las abogadas como las psicólogas pueden acompañar a la persona a iniciar esta denuncia. Posteriormente, se da seguimiento a esta queja que ya se presentó, y en su caso, si así lo quiso la persona que vivió la violencia, pues también se le da el seguimiento a la denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo se da este seguimiento? Pues se mantiene la comunicación con el director de la facultad, y también con la persona que ha vivido la violencia, para que esté al tanto de cuál es el avance que ha tenido el trámite de la queja, y en su caso también para orientar sobre las dudas que se deriven de la denuncia presentada en el Ministerio Público. Bien, a continuación le cedo de nuevo la palabra a la compañera Esther. Adelante, Esther. Ok, bueno, antes de pasar este punto,
También los seguimientos que se hacen desde el área psicológica, pues es para saber cómo está, si haya habido nuevos acontecimientos, y también decir que hay una comunicación muy estrecha entre el área psicológica y el área jurídica, ¿no? Entonces, eso es como también muy importante que ustedes lo sepan. Bueno, ahora sí, doy paso a por qué es importante dar una atención oportuna cuando se ha vivido un hecho de violencia. Bueno, primero que nada porque pues sabemos que cuando se vive un hecho de violencia, pues trastoca las esferas emocionales, se afectan nuestros pensamientos y por ende nuestras actitudes. Entonces, es importante que se puedan contactar lo más antes posible para que podamos establecer algunas estrategias para reducir el estrés, para hacer regulación emocional, ¿no? Para identificar cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta la persona que ha vivido la situación de violencia, así como también como defensoría en este acompañamiento que damos, pues, podamos ser esa red de apoyo dentro de la UNAM para acompañarles mediante los seguimientos, mediante las orientaciones que son pertinentes de acuerdo al caso. También porque las personas ya traemos algunas estrategias de afrontamiento de estrés, pero también es para reiterarlas o para potenciarlas, que eso también es muy importante para ir solventando este evento de violencia. Así como fortalecer pues la autonomía, la toma de decisiones de la persona a la cual estamos acompañando por este hecho de violencia de género. Y además porque es importante que durante todo este proceso la persona pueda resignificar la situación que vivió y se pueda dar cuenta de las herramientas, de las estrategias que puso en juego para poder solventar esta situación de violencia de género. Por eso solicitamos que lo más antes posible se puedan contactar con nosotras. Sabemos que es complicado, pero es también muy importante este primer contacto y reiterar que todo lo que nos digan, nos cuenten, es confidencial, que se va a respetar sus decisiones, ¿no? De lo que ustedes vayan decidiendo, se va a hacer pues mucha empatía y mucha escucha activa ante lo que ustedes están pasando y en el acompañamiento que nos permitan hacer a ambas áreas. Gracias. Gracias, Esther. Pues ahora hablaremos sobre estos tipos de procedimiento que se inician cuando se formaliza la queja y tiene conocimiento la entidad académica. Existen diferentes tipos de procedimiento por la calidad que tenemos dentro de la universidad y eso básicamente es por pues las funciones que tenemos o los derechos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas administrativas y académicas, se lleva a cabo un procedimiento de investigación administrativa para determinar si existe esta responsabilidad y en el caso del alumnado es un procedimiento disciplinario. También para el personal de confianza y funcionariado es el aviso de sanción. Todos estos procedimientos son con la finalidad de investigar y determinar la responsabilidad en los casos de violencia de género. Por otro lado está el procedimiento alternativo. En este caso, la entidad académica no tiene conocimiento, únicamente tendrá conocimiento la defensoría, porque este procedimiento es confidencial y también es voluntario. Es decir, aquí pues se tiene esta oportunidad de que de manera voluntaria tanto la persona que ha realizado la afectación como la persona afectada
pueda encontrar una solución. En el caso de violencia de género, pues es algo que se tiene que consultar de manera individual ante la Defensoría, porque no todas las violencias por razones de género son, pues no es viable el procedimiento alternativo, ¿no? De hecho, en muy pocas situaciones es viable, justo porque pues se parte de que cuando se vive la violencia de género, pues hay una desigualdad entre las partes, y por eso es muy raro que se pueda acudir a este procedimiento alternativo, pero también, como les mencionaba, y un poco haciendo una nota, pues también no solo la Defensoría conoce de situaciones de violencia de género, sino también, como les mencionaba, cuando tiene que ver con otras violencias que no están basadas en cuestiones de género. Y pues finalmente hablaremos sobre qué es la Unidad Sur y qué hace. Adelante, Esther. Muchas gracias. Bueno, la Unidad Sur es la oficina que se ha instalado dentro de la Facultad de Artes y Diseño, que tiene como la finalidad de acercar estos servicios que les hemos comentado con anterioridad a la comunidad universitaria para dar atención a los casos de violencia de género. En esta oficina pues nos encontramos su servidora, María Esther Rodríguez, y mi compañera, la licenciada Adelia. En esta oficina, bueno, vamos a poder escucharlas, atenderlas y darle el seguimiento correspondiente cuando se presente un caso en materia de violencia de género. Atendemos a evidentemente a las personas que integran la comunidad universitaria de esta facultad, también a la sede que tienen en Taxco, a la Academia de San Carlos y también a las personas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, ¿no? Y nuestros horarios de atención son de lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Nosotras nos encontramos en al ladito de las canchas, que está como en una parte de la facultad, en el centro de servicios de bienestar, integrales del bienestar, y estamos subiendo las escaleras hasta el fondo. Ahí nos encontramos. Insistimos que por si hay alguna duda, por si hay alguna pregunta, pues que se acerquen a nosotras, y nosotras pues con mucho gusto estamos aquí para atenderles. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Y sí, justo la finalidad de la Unidad Sur es que podamos atender de manera presencial en la Facultad de Artes y Diseño. Entonces estamos en la Facultad de Artes y Diseño Xochimilco, como ya lo mencionaba Esther, estamos de manera presencial lunes, miércoles y viernes. Y por otro lado, también de manera presencial nos encontramos en la ENEO los martes y jueves. Entonces, de cualquier manera, en la siguiente diapositiva están los contactos de la Defensoría, y como mencionaba de igual manera Esther, nos pueden contactar a través de manera telefónica, o de igual manera están a un lado el correo electrónico de género en caso de que se trate de un tema de violencia de género, y de igual manera pueden encontrarnos en la página de internet defensoría.unam.mx, y pues también, como lo vemos en la diapositiva, podemos ver que para temas de derechos universitarios nos contactan a esta línea marcando 1, y para género marcando 2. Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias de nuevo a la maestra Carmen, a la Facultad de Artes y Diseño,
por esta invitación y por permitir que, pues, desde el inicio de, pues, iniciando esta etapa de la licenciatura, puedan conocer y recordar que en nuestra calidad de universitarios tenemos derechos y también tenemos estas obligaciones de respeto. Entonces, les agradecemos muchísimo. Pues muchas gracias, Delia, Esther, que nos presentan qué es esta Unidad Sur. Qué importante es saberlo desde el principio, ¿no? Ubicarlo también espacialmente en la facultad, saber que también el plantel de Taxco, la unidad de posgrado, San Carlos, puede contar con ustedes. Y es fundamental esto. Les agradecemos profundamente. Nos vemos el miércoles con ustedes, pero mañana con las personas orientadoras comunitarias de la FAD-UNAM tenemos la presentación del violentómetro en este propedéutico en clave de género. Muchas gracias. Tengan muy bonita tarde y nos vemos mañana. Gracias.